Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard, de Tarot Las Cartas No Mienten, y esta vez es la oportunidad para Géminis, corazón. ¿Cómo estás, cariño? Estuve ausente lo que es unos días, ¿no? Pero voy a intentar entregar videos, al menos 4 diarios, pero lo voy a hacer como lectura bonus, ¿vale? Todo lo voy a hacer como lectura bonus, de esta manera para mantener lo que es la continuidad, mi querido Géminis, ¿vale? Estoy un poco delicado de salud, entonces por eso que todavía no vas a poder ver mi rostro, Géminis, porque si no te vas a espantar. Ya tienes bastante viendo lo que es a tu ex, como para que me veas a mí, mi querido Géminis. Por eso que estoy ausente, ¿vale, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, corazón de melón. Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente déjate guiar, cariño, y toma lo poquito que mejor llegue lo que es a tu vida. Cierra tus ojitos, Géminis, porque la energía del cuenco tibetano también te ayuda a sanar. Empezamos, corazón, suscríbete. Muy bien, corazón. Es muy curioso, Géminis, porque la imagen que yo estoy viendo en estos momentos, porque estoy con los ojitos cerrados, es como si hubiera un campo inmenso con muchos cuencos tibetanos. Pero justo hay un cuenco que está en un pendiente más alto de una montaña y como que observa a los demás cuencos, Géminis. Y todos los cuencos son preciosos, incluido el cuenco que está solo. No sé por qué siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros a veces piensan que están solos o solas en este mundo. A veces piensas, cariño, como que no encajas en este mundo. O te sientes posiblemente un poco, yo qué sé, solitario, solitaria, desplazado, desplazada. O piensas quizás que papá Dios te ha olvidado, Géminis. Cuando no es así, corazón. ¿Por qué te digo esto, cariño? Porque ese cuenco solo que yo he visto está encima de una montaña. Piensa, corazón, recuerda que la montaña en un sueño, cuando tú sueñas una montaña sólida, piedras sólidas, cariño, representa lo que es la energía de Dios. Y tú estás prácticamente encima de esa montaña. Simplemente, corazón, que por X motivos, muchos de ustedes en estos momentos se sienten pues con esos ánimos de soledad, por decirlo así. ¿Vale? Eres como un mar de emociones en estos momentos, mi querido Géminis. Pero nada que no se pueda resolver. Nada que no se pueda resolver, ¿vale, cariño? Pero siento que como que tienes que volver a recuperar tu fe, tu confianza. Como que estás inclusive un poco, se puede decir, mm, ¿cómo encuentro esa palabra? Como que inclusive espero que no estés, la palabra creo que es blasfemar, sí. Espero que no estés hablando en contra de Dios o renegando o diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué eres así, Dios? No,
No, aquí no tiene culpa Dios, cariño. Lo que pasa en este mundo no tiene culpa Dios. Es simplemente cosas que tienen que pasar o que simplemente corazón, la naturaleza o la vida. Pero no trates de echar la culpa a Dios. Al contrario, pide que Dios te dé consuelo, pide que Dios te ayude. Nada es por casualidad. Siempre hay un plan divino. Hay un propósito de vida. Nada es por casualidad, cariño. Entonces, quiero, mi querido Géminis, que recuperes tu fe y que no te sientas como solo, como sola, como desplazado, desplazada, como ese niñito que no tiene amiguitos. No, porque tú no estás solo, tú no estás sola. Hay muchas personas que te rodean. Es cierto que en estos momentos están en su mundo, pero a lo mejor, mi querido Géminis, si ellos no vienen a ti, quizás tú tienes que ir a ellos, acercarte más a tu entorno, a tu familia, corazón. No te aísles, porque estás como un poco aislado, aislada de los demás. O simplemente, corazón, dices, desde mañana ya no quiero creer en Dios. No, corazón, tienes que recuperar tu fe. Hasta el último momento, mi querido Géminis. Vamos a continuar, te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Signos, 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 corazón. Signos, signos, signos. Me sale un Piscis, me sale Cáncer, Leo y Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Vamos a ver, Géminis. ¿Qué te pasa, corazón? Yo, sinceramente, Géminis, quiero que seas más víbora, más cascabel, más anaconda, cariño. Yo no te quiero ver así. O lo has visto de repente, yo que sé, al feo de tu ex y por eso te has puesto así, cariño. Si hombres hay por montones, mujeres también, de 23 centímetros, cariño, el corazón. El corazón mide 23 centímetros si no lo sabías, ¿vale, cariño? No seas esa mente maliciosa. ¿Por qué estás así, corazón? ¿Por qué estás así? Ay, Richard, es que Pepe Lucho no me besa igual. Ay, Richard, es que la Lupe, Richard, no sé, lo noto un poco distante conmigo a la Lupe. Ya no me prepara esos frijoles que tanto me encantaba. Pero, cariño, la Lupe estará cansada. Pepe Lucho, pues yo qué sé, cariño, a lo mejor tiene problemas de aliento, por eso que tiene miedo a besarte. Pero trata de ser más positiva, no seas extremista, cariño. A ver, iniciales. La letra F, la letra Z, la letra N, la letra E y la letra P, cariño. Lo siento que me estoy deshidratando y pues se me seca la voz. A ver. Hay unos mazos que lo tenía en stand-by, pero lo vuelvo a sacar otra vez, ¿vale, corazón? Es el oráculo de la bruja novata, como tú. A ver, cariño, a ver si así te animas un poco, de verdad. Estoy ausente 2 días y te me descarrilas. Eso no puede ser, cariño, ¿vale? A ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Dice: espejo, corazón, apariencia, no todo lo que brilla es oro, corazón, ¿vale? Y no todo lo que tú piensas que es, puede ser. En pocas palabras te dice, no seas tan dramática o tan dramático y no saques conclusiones antes de tiempo, guapa. ¿Ves lo que te decía? El otro punto también, mi querido Géminis. Yo te recomiendo, Géminis, cuando tú estés en ese momento de tristeza, en la cual de repente sientes como que todo el mundo te da la espalda o que ya no puedes más. Porque esto nos pasa a todos, cariño. El que diga que no, pues simplemente no es humano, es un aliens, un reptiliano, ya está. Será un reptiliano, cariño. Entonces, cuando tú te sientes mal, cuando tú dices, ya no puedo más, Richard, todo me sale mal, nada me funciona, Pepe Lucho no me hace caso, mi chakra no produce, mi vaca no da leche. Cariño, en lo más negativo, Géminis, en lo más negativo. Vas a buscar un espejo, cariño, ¿vale? No vayas a pensar que eres la bruja de Blancanieves, no, corazón. Vas a buscar un espejo y mírate. Mírate en el espejo, Géminis. Mírate de qué estás hecho. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios, cariño. Y como tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios,
Pide con fe. Recupera tu autoestima, recupera tu poder, Géminis. ¿Qué te hace falta, cariño? Si tienes 2 ojos, tienes una boca de caramelo, corazón, y una lengua muy larga. ¿Qué te hace falta, mi querido Géminis? Te está diciendo, ¿por qué estás con el autoestima tan bajo? ¿Por qué piensas que a lo mejor todo el mundo te da la espalda? ¿Por qué piensas que no vas a poder lograr algo o que simplemente no va a suceder ese milagro? ¿Por qué dudas, mi querido Géminis? Entonces recupérate, arréglate un poco, cariño. Por Dios, mira, yo el día sábado, te voy a ser sincero, yo he estado con fiebre con casi 39. Y yo dije, corazón, antes muerta que sencilla. Es esto, cariño. Me di un baño y me arreglé. Y me tumbé otra vez en la cama. Pero corazón, mi querido Géminis, hay que dar buena cara, buena actitud a la situación, cariño. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que no puedes hacer, mi querido Géminis, es tumbarte a la cama y decir, ya está. No. Si yo te contara lo que me está pasando, te asustas. Pero yo digo, yo no puedo agarrar, tirarme en la cama y decir, me voy a echar yo que sé a llorar para que alguien me rescate, porque nadie me va a rescatar. Uno mismo tiene que rescatarse, mi querido Géminis. Entonces tú tienes que recuperar tu fe. 2 días me he ausentado y ¿qué ha pasado contigo, cascabel? Enróscate, enróscate, corazón, y ponte en plan ataque. Eso es lo que tienes que hacer. A ver, de verdad, no me gusta que estés así, cascabel. No me gusta. Pero es que a veces, Géminis, ya alguien tiene que decírtelo, corazón. A veces eres un poco bipolar. ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez, cariño? A veces hay días en la cual te quieres comer el mundo. Y hay otros días, cariño, en la cual estás ahí en tu sofá comiéndote 2 litros de helado. ¿Cómo puede ser esto, cariño? Entonces, siento, mi querido Géminis, que tienes que controlar esto, cariño. Controla esto. Yo te entiendo porque no siempre vamos a ser fuertes, ¿no? Yo te entiendo, pero controla esto, cariño, porque si no te veo yo que sé en el manicomio. Y yo que sé, van a decir, ¿por qué esta señorita o este señor siempre dice, ponme YouTube, tarot, las cartas no mienten? Desde el manicomio, cariño, te iré a visitar, es esto. Ponme tarot, las cartas no mienten, y eso te va a tranquilizar. Qué sedante ni sedante, corazón. Tarot, las cartas no mienten. Alégrate, cascabel, alégrate. Vamos a continuar. A ver, tengo otro mazo. A ver, mi querido Géminis, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis, corazón, mis consentidos. Vamos a ver. Número 1 siempre en mi canal, las cosas como son. A ver, ¿qué me dice? Dice, vamos a ver, el príncipe de copas, corazón. Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje. ¿Alguna vez tú has hecho esta escena? Mayormente lo hacen los fotógrafos, ¿vale? Esa escena de querer cuadrar todo, de que todo salga perfecto, de que la vida sea perfecta. Pero lamentablemente, mi querido Géminis, la vida no es perfecta. ¿Dónde está escrito que la vida es perfecta? Corazón, si tu vida fuera perfecta, mi querido Géminis, tú ya no estuvieras aquí. Estuvieras en el más allá y yo te extrañaría, corazón. La vida está hecha de altos y bajos, emociones buenas, negativas, positivas. Un día te ríes, un día lloras, corazón. Un día, yo qué sé, estás con la barriga hinchadita y te tiras un pedito por ahí, corazón. Pero la vida está hecha de esto. No hay nada de malo. No hay nada de malo, Géminis. Entonces, no trates de buscar la perfección, corazón, porque no hay perfección, ¿vale? El único ser que es perfecto es Papá Dios. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos perfectos. ¿O tú eres perfecto? Ay, por Dios, ni se te ocurra decirme que tú eres perfecto, sinceramente, porque te envío 3 velas negras. De verdad, pues te tendré que canonizar. A partir de mañana harás milagros, cariño. A partir de mañana harás milagros. No busques la perfección. La vida que tú estás viviendo, cariño, es un aprendizaje.
un aprendizaje que tenías que vivir en este tiempo. La experiencia que tú estás teniendo es un aprendizaje. Aquello que te está causando dolor es un aprendizaje, mi querido Géminis. Eso es lo que te dice esta carta, este mazo. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del 6 de pentáculos. Géminis, 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 corazón. Recuerda que maldad con maldad no se llega a nada. O estás con Dios o estás con el diablo. No puedes estar en dos bandos. Lo siento, jugador y jugadora. No puedes estar en dos bandos. ¿Por qué? Tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos. ¿Sabes qué siento, mi querido Géminis? Que a lo mejor de repente tú sospechas quién es el causante de tus problemas, de tus desgracias. Y como tú sospechas, y a lo mejor aciertas, Géminis, porque eres una persona muy intuitiva también. Tú tienes un don, cariño, que cuando tú ves algo en los ojos de una persona o algo se te mete en la cabeza, no es porque estás loca, en algunas cosas sí, pero en esta vez no. Cuando algo se te mete en la cabeza, cariño, tenlo por seguro que es 100% certero, corazón, ¿vale? Para bien o para mal, porque no todo tiene que ser malo. A lo mejor, ay, Richard, sospecho, Richard, que mi amiga está con el Pepelucho, pero ella se niega, Richard, pero yo sospecho que está. Segurísimo, segurísimo, corazón, que es lo cierto. Y muchos de ustedes, mi querido Géminis, sospechan que posiblemente esa mujer o ese hombre es el causante de todos tus problemas. Y posiblemente puede ser con la magia. Posiblemente. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 6 de pentáculos. Y la carta del 6 de pentáculos, aquí está una balancita de la justicia. Aquí está el dinero también. Y tú quieres hacer justicia, Géminis. Y a lo mejor de repente la forma que tú piensas de hacer justicia es de repente dirigiéndote a un chamán, a un brujo, a una hechicera. ¿Para qué, cariño? O estás con Dios o estás con el diablo. O sea, cuando las cosas te van bien, estás con Dios, y cuando las cosas te van mal, buscas ayuda de otra parte. No puede ser así, cariño. No puede ser así. O sea, cuando todo te marcha bien, corazón, Diosito, gracias. Y cuando las cosas te van mal, no te acuerdas de Dios. Esto es algo malo. No. Entonces piensa muy bien lo que vas a hacer, cariño, ¿vale? Lo que yo sí te recomiendo, Géminis, limpiezas. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, que yo siempre le he puesto en mi canal. Háztelo, corazón. Ayuda a tu familia, ayuda a tu entorno, cariño. A ti no te va a llegar la brujería, pero sí le va a llegar a tu familia, a tu entorno. A ellos sí. Será quizás de repente porque tú, al ser el signo de Géminis, es como que tienes el ángel del bien y el ángel del mal. Entonces, no pueden tocarte, es como si tú fueras neutro. ¿Me entiendes? Pero sí a tu entorno, Géminis. Esa es la suerte que tú tienes. Entonces, como no pueden contigo, la única forma de vencerte va a ser con tu entorno. Y eso es lo que a ti te duele. Y eso es lo que a ti te va a debilitar. Entonces, corazón, como tú eres una persona neutra, una persona que está en esos dos mundos, pues utilízalo a tu favor, pero de una forma positiva, haciendo oraciones. Pide a Dios, pide al universo, pide a tus guías, a tus ángeles que te ayuden, pero no vayas corriendo a la parte negativa. Eso es lo que te están diciendo con esta carta, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quieren decir. La carta del 4 de pentáculos, cariño. Muchas veces tienes miedo a la soledad. Muchas veces tienes miedo a que tu casa
se quede vacía. Eres una persona que, aunque a veces digas que no, te gusta estar rodeado de tu gente. Cuando te digo tu gente, tus hijos, tus amigos, tu familia, Géminis. Te gusta estar con los tuyos, ¿vale? Pero es cierto que tu carácter es un poco difícil, pero eso no quiere decir que tú no seas buena persona. Eres buena persona, pero tu carácter es difícil, las cosas como son. Pero tu temor más grande, Géminis, es la soledad. La soledad, cariño. La soledad no tiene por qué ser malo tampoco. Con la soledad tienes más tiempo para ti. Con la soledad, cariño, te puedes comer todo lo que tú quieras, claro, con cuidado, ¿no? Con la soledad, cariño, puedes viajar, yo qué sé, hacer muchas cosas. Pero yo entiendo que cada persona es un mundo. Entonces, en este caso, tus puntos débiles, ¿vale? Tus puntos débiles es que ataquen a tu entorno y la soledad. Ese es tu punto débil, Géminis. Cosas que puedes mejorar, cosas que puedes trabajar en ello. Mi cascabel, mi anaconda, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, siento que no debes preocuparte. No te comas la cabeza. Trata de pedir a Dios con fe lo que está pasando en tu vida en estos momentos. Pero no vayas a la parte negativa, ¿vale, cariño? Porque si no, te enviaré 5 velas negras a tu casa. Vamos a continuar, corazón. A ver qué me dicen. Me sale la carta del paje de pentáculos. Una oportunidad, me están diciendo. Te viene una oportunidad para ti y para los tuyos, porque son cartas dentro de lo que cabe, bueno y malo. Aquí hay como una soledad, aquí hay como una duda, como una tristeza, como un miedo, pero aquí hay una oportunidad, mi querido Géminis. Entonces, corazón, tienes que ser positiva, ¿vale? Sé positiva, cariño, atrae la buena vibra, la buena energía, porque poniéndote nervioso y nerviosa, no vas a lograr nada. No vas a lograr nada. Y quizás muchos de estos problemas, Géminis, no es porque tú estés mal, es porque te preocupa la situación de otras personas. Es así. Eres tan buena persona, cariño, que tú sufres por los demás. Es que ya no sufres por ti. Es como que me dijera Richard, me da igual lo que me pase a mí. Me da igual que me caiga un rayo, me da igual que se me acabe mi tiempo, pero a mí lo que a ti te preocupa son los tuyos, tu entorno. Eso es lo que te preocupa, cariño. Y eso, cariño, creas o no, eso causa envidia, eso causa celos. Y quizás por eso tú te estás ganando muchos enemigos. Y quizás por eso, cariño, pues pasa lo que pasa. Pero si hay algo que está claro, cariño, es que a ti el mal no te va a llegar tan fácilmente. No, pero sí a los tuyos. Otra cosa, mi querido Géminis, que recuerda. Recuerda que la madre de todas las enfermedades es el estrés. El estrés. Si tú en estos momentos estás estresado o estresada por alguna preocupación que tienes, te vas a enfermar. Pero eso no quiere decir que te estén haciendo brujería. Simplemente el estrés. ¿Por qué? Porque tú eres muy nervioso, eres muy nerviosa. Y esto te afecta fácilmente. A veces también cuando estás trabajando tanto, el cuerpo te dice, hey, necesitas descansar. Y como tú eres una persona que sinceramente obsesionado y obsesionada con el trabajo como yo, ¿vale? Eres así, cariño. Tú necesitas estar activo y activa para que te sientas bien, para que te sientas feliz, cariño. La cual es bueno. Pero lo tuyo ya pasa lo exceso, por decirlo así, ¿vale? Eres una persona que si puedes trabajar las 24 horas, trabajarías las 24 horas. Pero no puede ser así, cariño, porque el cuerpo se resiente. Algún día tienes que desconectar, algún día tienes que dormir hasta el mediodía y tomar sake, como las geishas. Ay, cariño, se me ha venido eso en la mente de... ¿Tú has visto Memoria de una geisha, cariño? Es así, corazón. Cuando llegues a ser geisha, te levantarás al mediodía y tomarás sake.
Ya está. Ay, mi querido Géminis, sonríe, cascabel. Es que de verdad, no me gusta verte así. 2 días, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a continuar. A ver, entonces vas a tener una oportunidad. No te vayas por la tangente, cariño. No seas tan negativa. De verdad. Venenosa. A ver, vamos a ver qué me dicen. Un mensaje. Y venenosos algunos. Vamos a ver. Del Arcángel Gabriel. Que Dios, universo, me ayude. Ay, no me estoy promocionando para hacer lecturas personales. Cómo me encanta hablar con la gente. Cada historia que cuando hago las lecturas. Me gustaría ayudar a todo el mundo, pero si uno mismo no se ayuda, no se puede. Vamos a ver, cariño. Esta semana no me promociono para hacer lecturas personales. La otra semana quizás. Esta semana no, ¿vale? Tengo que descansar todo lo que pueda. Dice, escuche la voz del corazón. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello debe conseguir que su campo de energía vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la 7ª capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Muy pronto vas a recibir una señal, Géminis. Algo que te va a ayudar a entender el porqué de la situación, el porqué de la vida, mi querido Géminis. Muy pronto, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí está habiendo un cambio, una renovación, un renacimiento, cariño. Hay una mujer que te protege. Puede ser madre, puede ser familia, una mujer, puede ser la Virgen. Hay una mujer que te protege, cariño. Y esa mujer te hace como una limpia con los minerales, con piedras o de una forma espiritual. Eso es lo que te dice el Arcángel Gabriel, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2, opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro. Opción 3, la carta de la justicia es un sí, otro Libra, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y universo nos ayude, Géminis. Arriba los ánimos, mi cascabel. Te necesito venenosa y venenoso. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. Me sale la carta del 8 de oros. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente tienes como algún tipo de choque o indiferencia en el trabajo. O de repente necesitas la respuesta o comunicación de una persona en el trabajo, o quieres saber más de una persona. Esta persona puede ser de elemento tierra, Tauro, Capricornio o Virgo, o te gustaría saber cuáles son las intenciones. Dentro de 8 días o 28 días, todo se aclara en esta situación. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, puede ser que tenga canas también, o de repente menor de 40 años, ¿vale? No lo veo tan mayor. No todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor situaciones laborales. O familia, ¿por qué no? La carta de la torre, Capricornio. Hay una persona que está haciendo cambios en su vida o quiere hacer cambios en su vida. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, ¿no? También puede ser que ustedes tienen lo que es hijos en común o esta persona tiene hijos. Muchos de ellos están lo que es en una separación. Perdón porque se me seca la boca. La carta de loco, cariño. Hay una persona que te pide como una aventura, corazón. ¿Por qué no lo haces, Géminis? De verdad. Me dice, hay una persona que te hace una propuesta, pero siento que esta persona te hace una propuesta, pero tampoco suelta algo. Entonces quizás por eso tú te echas para atrás, porque tú eres una persona, Géminis, que te gustan las cosas claras. Ya está. Es una persona que a lo mejor no supera los 40 años, pero puede tener cualquier edad.
Piel blanca, una persona muy inteligente, elemento aire, pero también puede ser fuego, ¿vale? Es una persona que quiere hacer un cambio, pero también es una persona que se resguarda un poco, como que dice, si no funciona con Géminis, pues funciona con plan B, plan C o plan D, mi querido Géminis. Bendiciones de corazón, cariño. Todo va a estar bien. Un besito, mi cascabel. Ya me estarás contando si te ha gustado la lectura o no. Y quiero, por favor, que sonrías, ¿vale? Yo qué sé, corazón. Ponme lo que es en los comentarios. Aquí tu cascabel renaciente, cariño. O aquí tu víbora de 2 cabezas. Entonces yo sabré, cariño, de que tú estás siendo feliz. O fusiónate. Yo qué sé. Aquí tu corralillo con alas. Cualquier cosa, cariño. Pero que esté relacionado con cascabeles o serpientes. De una forma buena, te quiero así, ¿vale? Besitos, Géminis. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.